Concluyendo este tema, nos vamos al tema número 2 que les quería compartir. Son los antecedentes de la regulación del cannabis en México. Sin lugar a dudas, debemos de partir de las culturas prehispánicas. Dentro de las culturas prehispánicas, que pudiéramos decir fue hasta 1521, encontramos un uso muy marcado del cannabis de estas distintas formas. Encontramos el uso religioso, ya que en sus ceremonias ellos utilizaban el cannabis y otras sustancias, hay que decirlo, no nada más era cannabis, porque encontraban una razón para poder establecer una comunicación con sus dioses y llevar a cabo sus ceremonias, ¿no? Entonces encontramos el uso religioso, el uso espiritual, ¿no? Encontramos el uso alimentario, ya que la semilla tiene muchas propiedades y la semilla fue incluida dentro de la dieta de las culturas prehispánicas. Encontramos el uso médico, ya que se combatieron muchas enfermedades y muchos padecimientos a través de brebajes realizados con la planta de cannabis. Y por último tenemos el uso industrial, ya que la parte vegetal, digamos el tallo y las hojas, sirven para hacer hilos y para hacer tejidos que fueron de muchísima utilidad para las culturas prehispánicas. Entonces vemos un uso sin discriminación, ellos eran felices utilizando la planta del cannabis, no tenían ningún problema en ese sentido. Sin embargo, pasamos ya a la llegada de los españoles o el control de los españoles 1521, donde encontramos una prohibición muy marcada que venía a instrumentarse a través de la Inquisición episcopal, que era la institución encargada de sancionar o de juzgar los actos contrarios a la Iglesia Católica, y establecieron con ello lo que sería el control social de las drogas, ¿no? De tinte social porque era a través de la iglesia, todavía no había una disposición jurídica que así lo estableciera, pero este control social prevaleció durante 300 años. Yo me atrevería a decir que fueron 400 porque todavía ya en el México independiente vemos muchísima irregularidad como lo veremos a continuación. Entonces, decir que en la época de la llegada de los españoles y durante todo el tiempo que estuvieron en territorio mexicano y su herencia, hubo una restricción total del uso del cannabis, ya que se relacionaba con cosas del diablo, con brujería e incluso se llegó a catalogar como una herejía, ¿no? Llegamos entonces ya al siglo XIX, donde empezamos a ver que la concepción o la conceptualización que se tenía del cannabis como algo sobrenatural, porque se relacionaba con el demonio, se relacionaba con la comunicación con los dioses, empezamos a adoptar ya conceptos más apegados a la razón, más apegados a la ciencia. Las autoridades empiezan a quitarle esa parte inexplicable a la planta para poder reconocer las propiedades químicas de las drogas, ¿no? Ya también empieza a existir todo el tema de lo que es una droga, lo que el Estado considera que le hace daño al cuerpo. A pesar de que ya se empiezan a tener estos destellos, seguimos arrastrando la cobija, seguimos con esta ideología establecida por la Iglesia Católica, en donde se establece lo que son las conductas antisociales que provocan la degradación de la raza, un concepto que también surge en este siglo. Entonces tenemos todo un cóctel de cosas en este siglo, además de toda la inestabilidad que hubo en el país. Encontramos ya el criterio de salubridad, ¿no? En los conceptos de salubridad, los conceptos de salud pública, los conceptos de degradación de la raza, los conceptos de drogas, todos estos se desarrollaron en este siglo, y posteriormente llegaríamos al siglo XX, ya que en el siglo XIX no nos pudimos poner de acuerdo, ¿no? Había legislaciones que sí lo permitían, había otras que no lo permitían, no había un lineamiento a seguir en cuanto a la política de drogas, entonces hubo inestabilidad y llegamos con esa inestabilidad al siglo XX, donde encontramos ya una influencia supermarcada por parte de la comunidad internacional, con un México ya más echado para adelante, con un poquito de más idea de hacia dónde quería ir y desde luego que con un país que quería estar a la vanguardia internacional y que tenía también una influencia muy marcada de Estados Unidos, y Estados Unidos fue un país que
estuvo en contra, o más bien pretendió incluso prohibir el cannabis a nivel mundial. Esto ocurrió en la Convención de La Haya de 1912, donde todos los países pues, no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, la postura de Estados Unidos fue clara, ¿no? Esta postura vino a afectar lo que se establecería en México, en conjunto con todo esto que veníamos arrastrando, este comportamiento social o este comportamiento civilatorio o este comportamiento idealista que se pretendía. Y con ello, en 1920, la primera prohibición a nivel nacional del cannabis en México. Se prohíbe el cannabis y con ello el primer peldaño o el primer pilar del sistema prohibitivo en México. Sistema prohibitivo que ha tenido consecuencias fatales y que ahora en el siglo XXI venimos a reconocer esas consecuencias fatales, que los consumidores no han disminuido, el crimen ha aumentado, el crimen organizado, o más bien el tráfico de drogas y el crimen organizado han incentivado la comisión de otro tipo de delitos que no tienen que ver propiamente con las drogas. Entonces, nos damos cuenta que este sistema ha fallado y no está dando respuesta, y muchos países ya empiezan a migrar a otro tipo de sistemas, en este caso un sistema regulatorio donde no haya tanta restricción o tanta opresión, que haya un poquito de más libertades, este reconocimiento de las libertades que tanto se ha peleado por ellas a través de la historia. En el siglo XXI, en lo que respecta a las drogas, parece ser que empezamos a darle más apertura y el cannabis no se escapa de ello. Como ya lo platicamos en México, pues ahí viene, en otros países como Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, ya es una realidad, en algunos para fines medicinales, en algunos para fines medicinales y fines lúdicos. En fin, ¿no? Es una industria que se abre y que abre un montón de oportunidades para todos nosotros.